cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de Pensar la Historia. En la clase pasada estuvimos hablando de un concepto muy importante desde lo metodológico para pensar la historia, que es el concepto de la brújula. La brújula es una metodología que la podemos clasificar como presente-pasado, porque la historia diacrónica es la que estamos acostumbrados a estudiar, que es la historia en donde tenemos un hecho y lo rastreamos desde sus raíces, una historia genealógica, que ese método pues también lo hemos usado en algunas clases, pero hoy quiero que sigamos usando el método de la brújula para partir de un hecho que pasó en el presente y buscar sus raíces en el pasado. La vez pasada lo hicimos con el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, y esta vez lo vamos a hacer con un hecho local. Lamentablemente, una compañera de la universidad perdió la vida, una compañera llamada Stephanie Orrego, y vamos a partir de ese hecho, que es un hecho entre comillas del presente, así ya haya pasado la historia, y a partir de ese hecho vamos a analizar básicamente 6 conceptos que son importantes para entender la historia. También podemos llamarlos 6 tesis, vamos a sacar 6 tesis a partir de ese hecho. Entonces voy a leerles un texto que fue publicado en un canal de YouTube que se llama La Universidad Nómada. Es un texto que fue escrito por alguien que se hace llamar Photosapiens, y el texto dice así: Stephanie fue mi amiga y vecina durante muchos años. Siempre la quise mucho y sus demás amigos también la quisieron, y nada será lo mismo sin ella. Siempre la recuerdo. Era tímida y juiciosa, cariñosa en el trato con propios y extraños, y atenta a sus deberes y a sus libros. Era alocada y rebelde, con un cabello que siempre pintaba de 1000 colores y peinaba de 1000 maneras, como sus pinturas. Stephanie era libre y abierta, no le importaba lo que los demás pensaran de ella, tenía un aura de rebeldía. De cuando en cuando te la encontrabas los fines de semana muy temprano en la mañana, comprando el pan en la tienda, con cara de haber estado despierta toda la noche y vestida con una camiseta vieja, toda manchada de salpicaduras de pintura. Fumaba solo si le ofrecías, tomaba solo si hacía falta. Recuerdo con especial gracia que durante una excursión a los charcos hace un año, Stephanie salió del agua y para quitarse el traje de baño mojado, se desnudó por completo para secarse con la toalla frente a todos los que estábamos allí presentes sin inmutarse, enseñando su pubis y sus senos como si nada pasara. Stephanie era así, relajada, profunda, despreocupada. Me la imagino en el cielo protestando frente a los ángeles o pintando en un lienzo de nubes. Es un texto que tiene solamente unos 5 párrafos, varios de ellos muy cortos, y definitivamente es un testimonio que nos ayuda a conocer una versión de los hechos, una versión de alguien que fue su vecino y su amigo. ¿Por qué quiero que analicemos este hecho? Primero, porque está de moda y la brújula tiene como
perspectiva, usar un hecho del presente que esté de moda y buscar sus raíces en el pasado. Y segundo, porque es alguien de nuestra universidad. Y tercero, porque la prensa le ha dado un uso muy amarillista al tema. Y sobre todo, porque algunos usuarios de las redes sociales, de las plataformas, ha dicho unos comentarios que vale la pena reflexionar. Comentarios como que murió en su ley, comentarios como que era terrorista, comentarios como que fue culpa de Petro, también comentarios como que fue culpa de Uribe, y todo eso nos devuelve al pasado. Y acá no vamos a buscar culpables, vamos a buscar responsables, porque es muy diferente ser culpable a ser responsable. Y acá no vamos a juzgar o a satanizar a una persona que tenía 19 años, que era dibujante, pintora, bailarina desde muy pequeña, estudiante de química y que estaba defendiendo una causa. Acá vamos a discutir las raíces de esa causa que ella estaba luchando, que no es una causa que salga de la nada. No vamos a justificar las vías de hecho, ni tampoco vamos a justificar las papabombas, ni tampoco las capuchas, pero sí vamos a hacer un análisis de dónde viene, porque el trabajo de pensar la historia no es juzgar. Para eso están los jueces morales, que en Colombia hay muchos, y los jueces reales, que son los que dictan sentencias. El trabajo en pensar la historia no es juzgar, sino comprender. Y comprender no significa justificar una tesis o justificar la otra, o justificar una ideología política o justificar la otra. Y en ese trabajo de comprensión, yo quiero que abramos y prendamos la brújula, porque es nuestra herramienta hermenéutica para tratar de dar un juicio que sea sensato y que esté justificado desde diferentes aspectos de la historia. Lo primero, ese texto que acabamos de leer nos muestra que era una persona que tenía una posición política, una posición que uno podría decir que es anarquista. De cierta manera, en Colombia se ha utilizado desde hace muchas décadas una estrategia neonazi que se llama el enemigo único. Entonces, en el marco de esa estrategia se ha buscado culpabilizar a toda persona que piense diferente en un solo grupo de personas. En la época de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, en esas décadas se hablaba de la amenaza socialista, también se hablaba de la amenaza comunista, no distinguiendo entre los dos conceptos que son diferentes. El socialismo es una doctrina económica que sirve como metodología para buscar una sociedad utópica, que sería el comunismo. La sociología ha estudiado mucho esos conceptos, la historia también se ha valido de algunas herramientas como la historia de las mentalidades para estudiar esos fenómenos, la psicología profunda también, la antropología, pero más allá de que unos lo llamen imaginarios colectivos o también mentalidades colectivas, como lo quieran llamar, inconscientes colectivos, la tarea de explicar estos fenómenos radica en comprender que el socialismo es una doctrina económica que tiene unos principios teóricos y metodológicos, pero que en el fondo el socialismo es una metodología para llegar a otra doctrina que tiene un carácter más sociológico que económico, que es el comunismo. Acá en Colombia no solamente
se ha confundido los dos conceptos, sino que también se ha confundido el concepto de guerrillas con el concepto de grupos clandestinos. Pero la estrategia neonazi goebbeliana de enemigo único ha inducido a que la llamada derecha o extrema derecha haya aglutinado todas estas ideologías en un solo conjunto. Entonces, todos los que son socialistas, los que son progresistas, los que son anarquistas, se les mete en un solo grupo, que antes se les llamaba los socialistas, se les llama los mamertos, los izquierdistas y últimamente los terroristas o los vándalos o los petristas, que también es una nueva forma de crear ese enemigo único. Y mucha gente en redes sociales decía que esa petrista o esa petroñera, y saben que esta es la hora que yo no sé cuál era la ideología de ella. Ella podía ser también antipetro, porque hay gente que es anarquista, que es anti-Uribe, que es antiderecha, pero que también es antipetro, o antisistema, o anti-movimientos electorales, o anti-instituciones del Estado. Entonces me da mucha risa que la gente opina, pero desde puro prejuicio, o como decimos en el curso de pensamiento crítico, desde puro sesgo cognitivo, o como decimos en el curso de argumentación, desde pura falacia, o como decimos en la semiótica, desde puros estereotipos, o como decimos en la vida cotidiana, desde puros prejuicios, y como decimos desde pensar la historia, desde efectos Mandela. El efecto Mandela es un falso recuerdo del pasado, y ese falso recuerdo del pasado ha sido impuesto desde 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el más importante, en mi opinión, el de los medios masivos de comunicación. Entonces, cualquiera podría creer que eso es un hecho periodístico y quizás sociológico y nada más. Pero hoy vamos a demostrar en esta clase 6 tesis a partir de un hecho del presente, aplicando esta metodología de la brújula. La primera tesis que quiero que argumentemos es la tesis goebbeliana del enemigo único, que traduciéndola al contexto colombiano sería: todo es izquierda, todo es zurdo, socialista, guerrilleros, vándalos. O sea, todo eso es una estigmatización y una creación de un enemigo. Y eso no lo inventaron en Colombia. Eso existe desde la antigüedad. Si bien el publicista de Hitler, el señor Goebbels, fue el que más utilizó esa estrategia contra los judíos, entonces todos eran judíos. Que ese tiene un apellido López, que es apellido de judíos, entonces matémoslo porque es judío. Que es que todos los marxistas son judíos, es que todos los judíos son inferiores. Esa estrategia causó la muerte de 6 millones de judíos y de 12 millones que eran enemigos creados a partir de ese enemigo único, a partir de buscarles alguna raíz judía. Es que este tiene un tatarabuelo judío, entonces hay que matarlo. 12 millones de personas murieron como consecuencia del holocausto nazi. Entonces, esta estrategia es bastante peligrosa y efectiva a la vez. En Colombia se ha usado también esta estrategia, pero quizás inconscientemente, mucho más inconscientemente, y no de forma tan nociva como se ha hecho con otras estrategias. Voy a ponerles solamente 3 ejemplos históricos de cómo se ha utilizado esta estrategia en la historia de Colombia.
Primero, en el siglo XIX hubo 8 guerras civiles, entre la Guerra de los Supremos, que empezó en 1839, hasta la Guerra de los 1000 días, que terminó en 1902. Es increíble que en tan solo 67 años haya habido en Colombia tal cantidad de guerras civiles, 8. Y básicamente las guerras civiles se dan por 3 elementos: una disputa por la riqueza, una disputa por religión y una disputa por regionalismo. La teoría de las 3 eres, como diría el historiador Luis Javier Ortiz. En 7 de 8 guerras civiles tuvo que ver la Iglesia Católica. En todas tuvo que ver la riqueza. Y en algunas, como la de 1860 a 1862, tuvo que ver la concepción de Estado a partir de la región, centralismo contra federalismo. La Patria Boba fue una guerra civil antes de que existiera Colombia. Entonces esa sería la 9ª, pero esa no cuenta como guerra civil en la era republicana, sino en la etapa todavía colonial, en la etapa del proceso independentista de España. Y si analizamos, la pelea por la riqueza es la pelea por los 5 grandes medios de producción, que son tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Y esa es la diferencia entre socialismo y capitalismo, que el socialismo busca que el Estado administre los 5 medios de producción y los reparta de manera igual, o por lo menos de manera equitativa, que es diferente lo equitativo a lo igual. Y el capitalismo prefiere que estos 5 medios de producción los administren empresas privadas. Esa es la diferencia. Pero lo que vemos en Colombia no es un capitalismo en sentido estricto, tampoco un socialismo. Lo que vemos en Colombia es algo que teóricamente se llama corporativismo. El corporativismo es una doctrina en donde hay instituciones que se valen de los poderes del Estado, de la mafia del Estado, para controlar, para monopolizar, para crear también oligopolios con los mercados. Y eso no solamente lo vemos en Colombia, eso lo vemos en todo el mundo. Desde 1991, ese maniqueísmo, capitalismo, socialismo ya no tiene sentido, porque ya el mundo es corporativista. Los estados-nación del siglo XIX ya no existen. Ya existen son los estados transnacionales. Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos de liberalismo supuestamente y de capitalismo, Estados Unidos tiene un sistema hegemónico que es corporativista, porque es un estado transnacional que a través de organizaciones como la OTAN o como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional o como la OCDE o como la UNESCO o como la Organización Mundial de la Salud, controlan todos los mercados. Por ejemplo, en España decían: la vacuna rusa contra COVID-19 no sirve, sirve la vacuna occidental. Por ejemplo, en este momento están diciendo que la gran amenaza para el mundo es Rusia, pero los que están armados hasta los dientes son ellos, y los que están aprovechando para vender armas son ellos, y los que están más desesperados por el petróleo son ellos. Estamos hablando de esos 30 países de la OTAN que analizamos la clase pasada, y de esos 17 países que
no son miembros de la OTAN por cuestiones geográficas más que todo, pero que hacen parte como socios de la OTAN, como el caso de Colombia e Israel, son socios sin ser miembros. Estamos hablando de 47 países que representan prácticamente el 25% del mundo, no en población, pero sí en términos de países, porque son casi 200 países los que existen en todo el mundo. Entonces, el 25% de los países del mundo están a favor de esa retórica, de esa narrativa de Estados Unidos, de la guerra contra el terrorismo. El concepto de terrorismo, al igual que el de izquierda y derecha, vienen de la Revolución Francesa. Terrorismo es una doctrina que se vale del terror, es decir, del pánico, más que del miedo, del pánico, para imponer un orden político, social o cultural, o también económico. Entonces, llamar a alguien terrorista puede verse como simplemente alguien que me genera miedo. Y el capucho, y esa es la segunda tesis que quiero que sostengamos ahora, pero quiero adelantar un poquito en la segunda tesis. El capucho ha sido leído de muchas maneras. Hay quienes lo defienden y lo justifican, y hay quienes lo atacan y lo tildan de terrorista. Pero nuestro trabajo desde pensar la historia no es defender una tesis o la otra, sino comprender las raíces del capucho, las raíces de la papabomba, que implica tener una capucha, que implica usar vías de hecho y que implica enfrentarse contra una institución como la policía que creó un cuerpo antidisturbios, un escuadrón antidisturbios llamado SMAT, el 24 de febrero de 1999 en el marco del gobierno de Andrés Pastrana Arango, cuando él estaba negociando con la guerrilla de las FARC en el Caguán. Porque nació primero el capucho que el SMAT, pero el SMAT tiene unos objetivos que hay que mirar si está cumpliendo o no. Y el capucho nació en un contexto de los 80, que esa va a ser la siguiente tesis. Ya explicamos un poco cuáles son las raíces de los estereotipos y de los sesgos cognitivos de llamar a la gente terrorista. Ya sabemos que es en Francia, ya sabemos que en Colombia no hay capitalismo ni socialismo, en Colombia hay corporativismo. Y el corporativismo es muy peligroso porque el corporativismo tiene lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo. Lo peor del socialismo es un Estado muy poderoso que cobra muchos impuestos y autoritario. Y lo peor del capitalismo es que también es un sistema autoritario, un sistema en donde supuestamente el más competente sobrevive, que tiene algo de darwinismo social, pero que a su vez le entrega a privados lo que debería ser beneficio de todo el pueblo. Entonces Colombia tiene lo peor del socialismo y tiene lo peor del capitalismo. Por eso Colombia es puro corporativismo. Antes de entrar en la segunda tesis, quiero sacar unas pequeñas conclusiones. Uno, Stephanie no mató a alguien. A Stephanie no se le hizo un proceso judicial. A sus 3 compañeros le están haciendo un proceso judicial, pero teniendo en cuenta los prejuicios de la ley vigente, del gobierno vigente, de los estándares sociales vigentes. Y eso es algo que vamos a discutir más adelante. Pero hablando solamente de Stephanie, es una persona que quería un cambio, que está usando unos métodos que son peligrosos, pero que eso no la hace una terrorista, y que la gente no se da cuenta que era una muchacha que tenía talentos artísticos, talentos intelectuales, que tenía una personalidad muy libertina, algo muy respetable, pero que en una sociedad machista es algo juzgado. En una sociedad machista
Una mujer que se desnude es una pecadora, que es una mezcla también de esa sociedad católica que también ha sido muy influyente en nuestra sociedad. Entonces miren, yo no la conocí, pero yo le creo más al que la conoció que al que la juzgó porque murió en esas condiciones. Entonces, ya se van a ajustar 5 días de haber pasado ese lamentable hecho, y hay gente celebrando, hay gente haciendo memes, gente que no se dio la oportunidad de conocerla. Ya que no se pudo conocer en vida, hay que escuchar todas las caras de la moneda. Entonces, la conclusión más grande que yo quiero sacar para terminar esta primera tesis y empezar la segunda es ver que el pueblo colombiano tiene una mentalidad muy paramilitar, y ahorita voy a justificar eso con argumentos, porque eso es paramilitarismo. Alegrarse por la muerte de una persona que de pronto estaba en un grupo clandestino no se puede negar, puede que sí, puede que no, eso hay que investigarlo, si estaba en un grupo clandestino o no. Lo claro es que sí estaba aplicando vías de hecho, pero un país que justifica la muerte de una muchacha de 19 años sin conocerla, que la tilda de terrorista, de vándala, de guerrillera, sin investigar todas las fuentes, es una persona que carece de pensamiento crítico y que, como diría el filósofo Hans-Jörg Gadamer, carece de conciencia histórica, porque la conciencia histórica nos lleva a reflexionar de dónde nace la lucha clandestina, de dónde nace la papabomba, de dónde nacen las guerrillas, porque las mismas guerrillas tienen unas historias que también hay que contar.